Estoy aquí para terminar de presentarte Lisboa y aunque pensaba que iba a hacerte el recorrido diferente porque creí que te podía mostrar toda Lisboa y después Belén, pues no lo hicimos de ese modo. Si no sabes de lo que te estoy hablando, pues este recorrido por Lisboa tiene 2 videos y el de Belén uno completo. Si no has visto cualquiera de ellos, vete a verlos ahora mismo porque realmente esta ciudad está espectacular, no te puedes perder nada de ella. En este video vamos a conocer muchísimo más de toda su historia, que la verdad es bien interesante y está sumamente marcada por el terremoto de 1755. Si quieres descubrir por qué, no te pierdas nada de este video. Ahora, es posible que esta sea la primera vez que vengas por este canal, así que me quiero presentar. Mi nombre es Anita Castillo y este es mi Filofanita, en el que normalmente nos vamos conociendo España, pero por supuesto que si voy a cualquier otro lugar del mundo, vas a venir conmigo para conocerlo. Lo que tienes enfrente es la estatua ecuestre de Don José I, pero es que lo que quiero que veas acá es que yo no sé si tú realmente te estás dando cuenta de lo enorme que son estas esculturas que están acá, inclusive el arco de la Rúa de Augustia. Esto es enorme y es una representación perfecta colocada en esta, la capital de Portugal, que abarca el 26% de la población de este país. Estamos en el muelle de las 2 columnas, un lugar que forma parte del mismo conjunto de la Plaza del Comercio y en donde muchos siglos atrás los gobernantes de acá de Portugal recibían a los embajadores que venían de cualquier otro lugar del mundo y atracaban su barco aquí mismo. Y desde aquí tenemos otra postal de este hermosísimo puente 25 de abril que nos recuerda tanto al puente de San Francisco. Y aquí, justo a un ladito de lo que es la Plaza del Comercio, nos adentramos en el Lisboa History Center. Este es uno de los museos más recientes e innovadores de Lisboa, inaugurado en 2012. Es totalmente interactivo y una forma única de recorrer la historia desde Lisboa, desde sus inicios hasta nuestros días. El costo de la entrada por persona es de 7,50 y con él vas a poder disfrutar de toda una experiencia sumamente inmersiva en la que vas a conocer todo lo que tiene Lisboa para dar, desde sus eventos históricos, los que han determinado la suerte de esta ciudad, y los vas a vivir como si estuvieses allí. Sobre todo es notable la sala del terremoto. Acabamos de salir del Lisboa History Center y te digo que es mandatorio el entrar a este lugar. O sea, porque sí, es un museo, pero es un museo que te cuenta la historia de Lisboa y de Portugal en parte. También porque todo es completamente interactivo. En la medida que vas entrando en la sala se va abriendo un nuevo audio, tienes audios en diferentes idiomas y se va abriendo un nuevo audio que te lo va explicando todo, que te hace adentrarte muchísimo más en lo que es la ciudad, en lo que es su historia, en qué sucedió, en cómo todo este lugar se destruyó. Este que tenemos detrás, que es la Plaza del Comercio, se destruyó con el terremoto de 1755 y cómo eso impactó tanto en la ciudad, porque a partir de allí fue reconstruida como una ciudad completamente moderna. Cositas hasta saber que en este lugar, en la década de los 90, lo utilizaban apenas como un estacionamiento. O sea, esto era cualquier cosa. Menos mal que se han dado cuenta del gran valor que tiene este sitio tan espectacular y le han vuelto a dar el valor que merece. Me encantó entrar ahí. Es mandatorio que entres a ese museo porque de verdad que te va a encantar. Tú sabes que sabiendo que Lisboa fue una ciudad que perteneció al Imperio Romano y que tuvo teatro y tuvo anfiteatro y tuvo todo, yo me preguntaba por qué ninguna de estas cosas estaban acá. Y eso también lo aprendes dentro de este museo. ¿Por qué? Porque el gran terremoto que hubo destruyó por completo la ciudad. Eso hizo que todo se tuviera que reconstruir. Hubo la voluntad de ciertas personas
personajes insignes, que ahora no recuerdo el nombre, pero que dentro lo vas a saber, que se dispusieron a no dejar que la gente se fuera de la ciudad para que no quedara completamente despoblada, porque no querían que eso sucediera, a controlar las plagas, a no dejar que se robaran todo de aquí y también a recibir por licitación diferentes propuestas para reconstruir esta ciudad. Finalmente decidieron tomar una de ellas, la que era más modernista, en la que se incluía hacer todas las canalizaciones para que hubiese una mejor salud dentro de los habitantes, porque hubiese mejor irrigación del agua dentro de la ciudad. Adicional, se hizo toda esta explanada tan enorme que ha sido testigo de los momentos más importantes que se han vivido aquí en Portugal, aquí en Lisboa. Aquí estuvo el último rey, murió en este lugar. Aquí se dio inicio a la Primera República de Portugal y a la segunda con un golpe de Estado. En este lugar se han vivido los más grandes acontecimientos de la historia, y es que de verdad me quedo loca de pensar que en un momento lo hayan utilizado de estacionamiento, por favor. En ese mismo momento, después del terremoto de 1755, fue que se hizo este enorme arco que da bienvenida a la ciudad, porque justamente allá enfrente, como te contaba, llegaban los grandes barcos con personajes insignes de la historia de todos los tiempos aquí en Lisboa, y por este gran arco eran recibidos. Obviamente, en el momento que volvieron a reformar la ciudad, por supuesto que hubo quejas, porque la ciudad, de hacerse toda muy aglomerada y muy juntita, empezó a ser muchísimo más grande. La gente ya no quería vivir cerca del agua, y era normal, porque ese terremoto también trajo un tsunami y también trajo incendios. Incendios que podían haber sucedido porque todavía se alumbraban todas las casas con velas, pero también porque hubo quienes saquearon todas las casas y una vez irse las quemaban. Entonces fue una destrucción completamente masiva la que sucedió aquí en ese momento. Es el terremoto más grande registrado en toda Europa a lo largo de la historia, y aunque es algo tan terrible como la vida misma, cosas horribles pueden abrir la ventana a cosas mejores, porque eso hizo que Lisboa fuese la primera ciudad moderna de toda Europa, gracias a la reconstrucción que te estaba comentando, y en la que planificaron organizar todas las vías que vienen por acá, que son perpendiculares a esta, están organizadas por los diferentes tipos de comercio que se dan en este lugar. Por supuesto, habían quejas, porque antes todo quedaba cerquita, y ahora la ciudad era tan grande y la gente se fue mudando cada vez más lejos del río, que la ciudad creció enormemente, y lo que antes podías hacer en un ratito, ahora te tomaba un montón de tiempo. Es fascinante todo lo que aprendes dentro de ese museo. Este que tengo a mi costado es el Pelourinho. Él ocupa el centro de esta plaza del municipio y fue colocado acá después del terremoto de 1755, en lo que fue toda la reconstrucción de la ciudad. Así que tiene bastante historia aquí colocado, unos 200 o 300 años por lo menos. Y lo que tenemos al fondo es el edificio del ayuntamiento con su fachada del neoclásico, que la verdad es bien espectacular y muy llamativa en todo este entorno. Con toda la espectacularidad de esta ciudad, porque de verdad que está hermosa, quiero comentarte que es visitada por más de 4 millones de turistas cada año. La mayoría de ellos son extranjeros, por supuesto, comenzando por los europeos de España, Francia, Inglaterra, de todas partes hemos visto gente aquí. Este enorme edificio que tenemos enfrente, ¿cómo no va a serlo? Es el edificio del Museo del Dinheiro. Estamos en la emblemática calle Rosa de Lisboa. Esta calle no siempre ha sido rosa, como te puedes imaginar, y de hecho su uso anterior era muy raro a lo que se utiliza hoy en día. Esta calle, el siglo pasado, era el lugar en el que estaba lleno de bares y tabernas de pescadores y de burdeles. Es así, aquí esto estaba rodeado de burdeles. Sin embargo, con el paso del tiempo se vino un poco abajo esa economía, y luego en el 2011 el ayuntamiento quiso recuperar este lugar, ya que está muy bien ubicado dentro de la ciudad, y lo que hicieron fue muy básico: pintaron la calle de rosado, colocaron estos paraguas arriba, y todo esto tomó vida, se llenó de estos barcitos que vemos por acá, y hoy en día es un lugar turístico muy importante de la ciudad.
ciudad. Si quieres subir aquí al arco, la entrada cuesta $3.50. También puedes comprar una entrada combinada con el museo y te sale en 10 el museo y el arco. Nosotros hoy no vamos a entrar porque, si no me equivoco, subes a pie y la verdad es que prefiero ir a otros sitios ya que he tenido muy buenas vistas de Lisboa desde el castillo. Pasando el arco nos encontramos con la Rua Augusta, un lugar para ir a ver a la gente, ir de compras, cenar al aire libre o disfrutar del gran encanto que tiene esta ciudad. En este bullicioso centro comercial peatonal también podrás admirar de cerca la calcada, es decir, el estilo tradicional del pavimento portugués compuesto de piedra caliza y baldosas de basalto negro dispuestas en patrones decorativos que también se ven en la avenida da Liberdade. Por supuesto, aquí también podrás disfrutar de la gastronomía de este hermosísimo lugar con sus panaderías que la verdad a mí me enloquecen. Y llegamos hasta el elevador de Santa Justa. Este elevador se inauguró en 1903. El día de su inauguración vinieron aquí 3.000 personas, compraron tickets para subir. Como una curiosidad quiero decirte que para subir caben 20 personas y para bajar solamente dejan montar 15. Este lugar, si te recuerda un poco a la Torre Eiffel, es porque el diseñador que lo hizo, el arquitecto, era seguidor del arquitecto de la Torre Eiffel. Si te quieres montar en él, el precio es de 6 euros y es la forma más fácil o más cómoda de ir desde la Baixa hasta el barrio alto. La verdad que en este lugar pues sí se hacen bastantes filas y aunque inicialmente este elevador se puso por fines utilitarios, hoy en día se ha vuelto una atracción turística en sí misma, de ahí que tanta gente quiera montarse en él. Qué bonita esta Plaza do Rocio que hemos llegado, está hacia el centro de la ciudad, es muy bonita, cuenta con 2 fuentes barrocas y sobre todo me llamó mucho la atención su piso porque me recuerda mucho al piso de la explanada de Alicante, lo que le falta es el color rojo. Y aunque tú vas a ver que terminamos el video un poco más temprano, pues no quisimos dejarlo hasta allí, pues porque nos vinimos hasta esta, que es la zona nueva. Vamos a ir a un parque que se llama el Parque de las Naciones. Aquí estamos justo saliendo del metro y enfrente está este centro comercial y todas estas edificaciones tan modernas que la verdad están hermosas. No me deja de gustar Lisboa. Necesitábamos venir aquí al Parque de las Naciones para que no te lo perdieras porque la verdad es que está súper lindo. Toda esta es construcción nueva y además tiene varios recintos importantes cerca de aquí. Ahí, como te dije, está el Centro Comercial Vasco de Gama. Del otro lado este es un recinto para conciertos, en pabellón de exposiciones y demás. Vemos esta hermosísima escultura hecha de plástico reciclado que es como un gato, pero no estoy segura si es un león, pero parece más un gato, no estoy segura de qué es. Aquí también esta linda escultura y al otro lado de lo que vemos acá como el río, esa edificación que vemos en el centro es el Oceanográfica. La verdad que un conjunto cultural hermosísimo en esta parte de Lisboa, que es como la parte más nueva de la ciudad. Y llegamos al final de nuestro recorrido por el día de hoy aquí en el Convento do Cardo, que actualmente es el Museo Arqueológico de aquí de Lisboa. Esta es una de las pocas muestras del medioevo que podemos ver acá en la ciudad, porque no se terminó de destruir para construir algo adicional luego del terremoto de 1755, sino que los dejaron tal y cual como había quedado. Como ves, tiene grandes muestras del gótico, se nota demasiado en su fachada que la arquitectura era completamente gótica. En el mismo terremoto perdió su techo y hoy en día es utilizado en las noches para hacer unos espectáculos con luces que deben estar bastante chéveres. Como te digo, si quieres entrar, ahí estará el Museo Arqueológico. Te dije al principio del video que hacia el final del recorrido te diría si nos valía más la pena comprar la Lisboa Card o no, pero como nuestro recorrido en Lisboa no ha acabado, sino que tienes que ver
el siguiente video, que es el de Belén. Al final de este video sí te diré si nos hubiese valido más la pena comprar la tarjeta o por el contrario hacerlo como lo estamos haciendo. A ti que ya has llegado hasta aquí, que me sigues, que viste el juego conmigo, te digo, suscríbete, no te cuesta nada, es completamente gratis, me ayudas muchísimo, regálame un me gusta con el que también me ayudas, déjame en los comentarios cualquier cosa que me quieras decir y sobre todo envíale este video a otras personas que tú creas que les puede gustar. Nos vemos en Belén.